En México, cerca del 88% de la energía primaria que se consume proviene del petróleo, llegando a nosotros en gran variedad de formas, y así formando petróleo crudo y gas natural. Es el resultado de restos en descomposición de origen animal y vegetal, que con el paso del tiempo quedan depositados en el subsuelo. Estos dos recursos se extraen perforando la tierra mediante maquinaria especial. Una vez terminada su extracción, dichos materiales son separados para su uso o refinamiento. Del petróleo obtenemos productos como asfalto, combustible, energías, gas natural, pinturas, lubricantes, cosméticos y productos de higiene, alimentos procesados, empaques y plásticos. La teoría del peak oil habla sobre el problema de la alta dependencia que tenemos hacia el petróleo, ya que el proceso de extracción de este no es barato y actualmente se ha vuelto más difícil de obtener, porque cada vez se necesita ir más profundo, los costos de operación se elevan, por lo que su obtención es cada vez más difícil, y al no ser un recurso renovable, se espera que alcance su límite. Yo creo que la razón por la que vamos a dejar de consumir productos derivados del petróleo es por la falta del mismo. Ahorita los yacimientos se encuentran a profundidades más grandes y no tenemos la tecnología como tal para explotarlos. Eso lleva a que vengan empresas de fuera a hacer la explotación y que los productos se encarezcan. El momento en el que nosotros ya no tengamos acceso a fuentes de petróleo o a esas cantidades de petróleo, nosotros vamos a tener que migrar hacia otro tipo de tecnologías que son tecnologías más limpias. El plástico es un polímero. Un polímero está conformado por varios elementos, que se llaman monómeros. Para entenderlo mejor, imaginemos un tren. El tren vendría siendo el polímero y cada vagón sería un monómero. Muchos monómeros forman un polímero. Esto es importante para entender cómo es que se separa el plástico, dependiendo de las características de los monómeros que contenga. Dentro de los plásticos hay divisiones y podemos identificarlos por un número en específico, como el PET, que es un poliestireno que se utiliza para envases de alimentos, botellas y fibras flexibles. El PEAD es un poliestileno de alta densidad que se utiliza para contenedores y mamilas. El PVC es un policloruro de vinilo que se utiliza para tuberías, envases e impermeables. El PVD es un polietileno de baja densidad que se utiliza para bolsas de embalaje, contenedores y aislantes para cables térmicos. El PP es un polipropileno que se utiliza para envases de alimentos y alfombras. El PS es un poliestireno que se utiliza para cubiertas de computadoras, otros electrodomésticos y bandejas, los cuales los podemos encontrar en la vida cotidiana. En México se hace la producción de polímeros sintéticos en base a petróleo. De hecho, Pemex produce polietileno y polipropileno, que son dos de los polímeros más utilizados en el mundo. El polipropileno lo vemos en los envases de Tupperware, en las mamilas. Entonces nosotros no estamos preparados para dejar el petróleo como tal porque es la fuente principal de los productos que México puede vender. Existen diferentes alternativas de generar energía, con la que podemos sustituir al petróleo, como la energía solar, geotérmica, hidráulica, biomasa, energía de los océanos, hidrógeno, energía nuclear a partir de hidrógeno, eólica. Algunos de los problemas con las energías renovables es que varias empresas se oponen al uso de estas, por la escasa implementación, el posicionamiento de las grandes empresas que generan ganancias a partir de la energía resultante del uso del petróleo. Solo abarca el 3% de la energía total en el mundo.
los costos de producción son elevados y además generan intereses. Pero las ventajas de usar este tipo de energías es que son reutilizables, cuidan el medio ambiente, detienen el avance del efecto invernadero y en general contaminan menos. Mira, el petróleo se utiliza sobre todo en México para la elaboración, la fabricación de gasolinas. Aunque nosotros tenemos refinerías, realmente la mayor parte de la gasolina la importamos. Entonces hace falta más complejos de refinación para que nosotros podamos aprovecharlo completamente. En el caso de dejar de usar el petróleo, yo lo veo complicado, porque muy pocas empresas e inclusive nosotros como usuarios no apostamos a la mezcla de gasolina con etanol, que es el famoso gasol, en el que le pones 20% de etanol y 80% de gasolina. Con eso disminuyes la cantidad de emisiones. El problema es que el rendimiento que te da el gasol no es el mismo que te da la gasolina, en donde al quemar el combustible como tal derivado del petróleo, pues se da mejor poder o mejor rendimiento en el motor. Entonces es lo mismo traer 40 litros de gasol para de X cantidad de kilómetros recorridos a traer 40 litros de gasolina en la que recorres mucho más. Hay una parte en la cuestión biomédica donde se están aplicando mucho para parches de liberación controlada de medicamentos. Entonces, en vez de que tú tengas un parche de celulosa o de algún material plástico, tú puedes tener un biopolímero, el cual dentro tiene microencapsulado el agente activo. Entonces, una vez que tú lo colocas en la herida, va a ser una liberación controlada del medicamento y después se va a absorber por la piel o por la herida. Entonces, te sirve de dos formas: de protección contra el exterior, contra contaminantes externos, y de, ¿cómo le llaman?, de un componente activo, de un material activo, porque tiene una segunda función que no solo es proteger, sino liberar el medicamento hacia el interior. Eso es una de las aplicaciones más importantes. La otra es que los biopolímeros ya se utilizan en el caso de vasos y platos desechables, que es la primera fuente de contaminación, ¿no? Si tú vas caminando y ves algo tirado, normalmente es un vaso de unicel o un vaso de plástico. Entonces estos materiales ya permiten reintegrarse al suelo o a la atmósfera, pero ya en forma de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Los hongos, las bacterias, inclusive los insectos pueden comerlo, pueden consumirlo, y ya te evitas el problema de tener ahí un vaso tirado como por 50 años y que sigue estando el mismo vaso. Y últimamente en muebles, porque utilizan pedazos de madera mezclados con plástico reciclado para generar sillas, bancas, inclusive paredes, ¿no?, aglomeradas. Un estudiante mexicano en 2011 descubrió cómo generar un biopolímero a partir de la semilla de aguacate, fundando la empresa Biofase, cuyo propósito es la elaboración de plásticos desechables, amigables con el medio ambiente. Es una gran oportunidad para sustituir desechables derivados del petróleo, ya que en México se generan alrededor de 300,000 toneladas de desechos de semillas de aguacate. En el caso de la semilla de aguacate tiene algunos materiales plastificantes que te permite que tú tengas esa propiedad plástica en los materiales. El problema que tienen eso, al igual que la cáscara del plátano, es que tú no tienes una fuente grande para producirlo. Necesitas que alguien consuma el aguacate y te deje la semilla y tú hagas el acopio, o que alguien fabrique un guacamole o que extraiga la pulpa y que te deje el hueso nada más. En el caso del plátano necesitas estar recolectando la cáscara y hacer el proceso sobre la cáscara, y los rendimientos son muy bajos. Hay otros materiales de los cuales tú puedes obtener un polímero natural. El primero es el almidón. El almidón es un polímero natural. El problema del almidón es que el almidón también es fuente de producción de biocombustible. Entonces hay gente que lo toma para estar produciendo bioetanol. Ahora, ¿qué prefieres o qué preferiría una comunidad marginal? ¿Fabricar 1 litro de bioetanol a partir de 10 kilos de papa o consumir los 10 kilos de papa? Consumirlos, porque es un carbohidrato, entonces prefiere consumirlo en vez de estar produciendo otras cosas. Lo mismo pasa, toda la producción de maíz o de papa, que son fuentes de almidón, debería de ir hacia consumo humano, no debería de ir hacia producción de biocombustibles, porque estás afectando. Otro material que también contamina en gran medida es el unicel, por lo que Alfredo Maciel y Abel Humberto desarrollaron en UNAM una espuma a partir de la semilla de tamarindo.
con la cual se puede elaborar un biopolímero que sustituye al unicel. Al año se desecha alrededor de 12.000 toneladas de semilla de este fruto, que igualmente se pueden emplear para elaborar materiales que no contaminan. En el caso del tamarindo, el tamarindo se utiliza para obtener el sabor y para obtener pulpas de tamarindo. Entonces ahí sí puedes encontrar empresas que te puedan proveer la materia prima y fabricar plásticos de ella. Para hacer conciencia, lo primero que necesitas lograr es hacer un cambio en la mentalidad de los más pequeños, que es la gente que puede apostar por tecnologías verdes. Entonces empiezas con toda la parte de concientización ambiental o educación ambiental, y eso va a hacer que esas personas, cuando lleguen a una edad ya de productividad científica o académica o industrial, ellos implementen este tipo de tecnologías o este tipo de ideas en toda la demás gente que está a su alrededor. En el caso de las personas ya contemporáneas, es difícil porque nosotros hemos crecido todos estos años con todos los productos derivados del petróleo. Entonces es más difícil que hagas cambiar a una persona de cierta edad en cuanto a los usos o costumbres que tiene. Y también yo creo que debería de haber más apoyo en el caso del gobierno y de las instituciones públicas y privadas para poder emprender proyectos que tengan impactos ambientales positivos. Eso quiere decir que no solamente quede en poner botes recolectores o separadores de basura orgánica e inorgánica, sino ya dar el siguiente paso. ¿Qué haces con todo lo que recolectaste de PET? ¿Vas y lo vendes nada más o empiezas a fabricar mesas, sillas, pizarrones, y entonces tú empiezas a reutilizar ese material y ya no lo compras fabricado con otras fuentes que no tienes la seguridad de que sean renovables? La que norma es la FDA, es la agencia de Estados Unidos. Normalmente cuando tú tienes un material que es grado FDA, te permite para consumo humano o contacto con materiales que van a ser para consumo humano, alimentos. Entonces, si tú no tienes aprobación de FDA, no lo puedes utilizar en materiales quirúrgicos ni en materiales de envase de alimentos. En México no tenemos tantas regulaciones. En México es más sencillo poder tener fabricar un plato, lo vendes y es difícil que vengan a normar. Sí lo llegan a hacer, pero no está tan castigado como en Estados Unidos. Simplemente agarras, dejas de vender y se acabó, ¿no? Mientras no haya muerto nadie, no se haya intoxicado, ¿no? Yo creo que lo primero es hablar, por ejemplo, con las instituciones. Por ejemplo, aquí el Tecnológico, que tiene cafetería, o la Universidad de Celaya, que tiene cafetería, y ver qué tipos de materiales se están utilizando actualmente en las charolas, en los vasos, en los platos. Una vez que tú identifiques qué tipo de material es, y si ves que es una fuente sintética, tú puedes buscar una alternativa con una fuente natural, es decir, fabricar un material que sea menos dañino al ambiente cuando se deseche con respecto a lo que ellos utilizan, y mostrarlos como una iniciativa presentada a dirección o a rectoría. Una vez que validas que el material no es contaminante, que se degrada en un menor tiempo, que no tiene daños a la salud, entonces tú puedes ingresarlo. Como el Tecnológico de Orizaba, en el que entraron, creo que fue la ISO 14000, en la que ya te pide que por cuestiones de cuidado al medio ambiente ya no puedas ingresar nada de unicel. Pues no puedes ingresar al Tecnológico con unicel, así como es la ley de cero tabaco, también está de cero unicel. Entonces no puedes ni consumirlo dentro, ni ingresarlo, ni que nada esté hecho de unicel, porque el unicel contamina muchísimo. Entonces ese tipo de acciones son las que pueden ayudar. Comparte el automóvil, usa transporte público, pero más que nada opta por caminar o usar la bicicleta. No bebas tanta agua embotellada y en general elige productos que no estén envasados en plástico. Evita el uso de plásticos desechables. En mi casa hago la separación de latas, de plásticos, y dentro de los plásticos pues uno normalmente los avienta todos juntos, ¿no? En mi caso yo los separo por el número identificador que viene en la parte inferior. Separo PET de polietileno, de polipropileno, y entonces cuando yo lo entrego ya viene separado por cada uno de ellos y ya es más fácil el reciclaje, porque la gente que se dedica a toda la parte de pepenador o separadores de basura
lo que hacen es que de todo el plástico empiezan a buscar el PET, después el polietileno, después el polipropileno, porque no se puede reciclar uno con otro, se tiene que reciclar puro polipropileno, puro polietileno y puro PET. Entonces es algo que a lo mejor todavía nos falta por desconocimiento. La mayoría de la gente ve una botella de plástico y te dice, es plástico. Ve una bolsa, es plástico. Ve un contenedor, una cubeta, es plástico. Pero hay diferentes tipos de plásticos y cada uno se procesa a una temperatura y condiciones diferentes. Fomenta el uso de materiales más amigables con el medio ambiente. Elige los productos de belleza e higiene que provengan de ingredientes naturales y que no contengan ningún derivado del petróleo. Compra ropa de algodón o cáñamo ecológico en vez de los tejidos derivados del petróleo. Y también debemos apoyar y fomentar el uso de energías más amigables con el medio ambiente. Mira, yo creo que sí, porque la generación que está empezando a tomar las riendas ahorita en cuanto a actividades de investigación laborales, tiene una cultura de apoyo hacia el medio ambiente. Entonces ya estamos empezando a quitar ese estigma de que si es biodegradable o todo lo que sea bio es solamente para ustedes o para gente que no tiene que hacer. Ya lo vemos como una necesidad real. Entonces toda esa ideología se está permeando hacia las generaciones menores, hacia los más jóvenes. Y ejemplo de ello es que en casi cualquier institución del país, si no es que en todas, existe al menos una persona o un grupo que está haciendo algún proyecto de apoyo al medio ambiente, que está buscando energías alternativas, que está buscando polímeros biodegradables, que está buscando rutas químicas verdes, que está buscando cómo disminuir el impacto a la capa de ozono. Entonces todo ese tipo de ideas ha hecho que más de una persona quiera montar una tecnología que impacte en pro del medio ambiente y muchos premios están girando hacia esa zona. Ya no es nada más de que el premio de química sea quien hizo el último descubrimiento, sino que el descubrimiento tenga impacto en beneficio de la sociedad y del medio ambiente. Entonces ya se habla de todo en conjunto, de la sustentabilidad, de que sea sustentable económicamente, socialmente y ambientalmente. Si no cumple los tres factores, no es sustentable.